Buenos días a todos. Estoy contento de estar aquí con mi hija Tati. Decidimos venir esta mañana. Teníamos el plan de venir toda la familia por primera vez a mis hijos y a mi nuera y a mi nieto, pero sucedió una situación y no fue posible, pero estamos con Tati representando a la familia y hay tantas cosas que todo lo que ha pasado esta mañana me ha emocionado. Yo les quiero decir que he pasado llorando desde lo más profundo de mi corazón, de la emoción por ustedes, iglesia amada. He pasado disfrutando este tiempo como no tienen una idea. Yo pensaba que mi copa está llena de la bendición del Señor. Yo regreso esta mañana a Santa Ana muy bendecido. De veras, muy bendecido, muy agradecido con el Señor por el ministerio de los pastores Vidal, por el ministerio de cada persona aquí. Yo escuchaba a Beatriz y yo lloraba de emoción al oírla hablar, una muchacha tan inteligente, tan coherente, tan bonita, una linda mujer. Edwin, Dios te dio una mujer excelente, y a ti también te dio un esposo fabuloso. Ver a todos los jóvenes, ver a la niña del hermano Vidal, qué barbaridad. Es que ustedes me han hecho llorar esta mañana, y todo lo que han dicho ha tenido significado para mí. De verdad, se los digo, y esta es una iglesia amada para mí, una iglesia muy amada para mí, y estoy esperando el día cuando digan: pastor, arrancamos, aquí está el terreno, tenemos que comprometernos y yo voy a estar ahí con ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que la iglesia Emanuel Central les va a echar el hombro, y no solo la central, sino toda la iglesia ama a esta iglesia y les vamos a echar el hombro. Pero soñamos un día con un templo propio. Si no compramos pues sea otro. El Señor sabe. Me encantó lo que dijo la hermana Lore. El Señor sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Y si hay amigos esta mañana, visitas, yo les quiero decir: si yo fuera ustedes y yo viviera en esta ciudad, yo vendría corriendo para acá. Yo no esperaría estar en otro lugar. Yo vendría corriendo para acá. Y los animo y los reto en el nombre de Jesús a considerar esas palabras no como un llamado mío, sino como un llamado del Señor. Voy a compartir esta mañana, de verdad, cuando yo voy a predicar, quiero aprovechar para decir todo lo que quisiera decir, pero a veces también no tiene que ser prudente, y voy a intentar no alargarme mucho, ¿verdad? Sin embargo, si me alargo un poquito más de lo normal, ustedes saben que no es un culto normal, es un aniversario, y ustedes me tienen que soportar un momento más. Voy a hablar esta mañana de la palabra más pequeña en la Biblia. La palabra más pequeña en la Biblia se llama fe. Pero es interesante que es la palabra más común entre los cristianos. Porque los cristianos usamos la palabra fe en todo. La usamos en nuestras conversaciones. Tenga fe, hermano. Tenga fe, hermano. ¿Y la fe, pues, dónde está, hermano? Tenga fe. Nosotros, dijo la hermana Lorena, por vista andábamos. No, por fe andamos, no por vista. Usamos la palabra fe en todo. En la adoración, escuché la fe. Usamos en el canto, Hosana, Hosana. ¿Y ustedes saben qué significa esa palabra? Tal vez no se acuerdan algunos, pero significa salve.
Y lo que estamos diciendo en esa palabra es: Señor, ven y salva. Salva. Es una nota de júbilo, pero una declaración de salvación. Sana. Es la salvación en la adoración, en la predicación, en todo usamos la palabra fe. Nosotros vivimos por fe. La iglesia es una iglesia que vive por fe. Ahora, es la palabra más pequeña, pero es una palabra tan inmensamente compleja. Y por eso quiero que pongan atención, porque es interesante. Es tan inmensamente compleja que una mala comprensión de la palabra fe puede, por supuesto, llevarnos a una mala aplicación. Si yo tengo una mala comprensión, voy a tener una mala aplicación. Y si estoy haciendo una mala aplicación de la palabra fe, entonces me puede llevar a muchos errores, y el peor de todos es el infierno. Porque ¿quién no dice fe? Tenemos fe. Usted va a los vecinos de acá y ellos también tienen fe. Usted va a todas las personas y tienen fe. Pero ¿cómo aplican esa fe? Y por ejemplo, mencionemos algunas prácticas que parecen fe pero no son fe. Por ejemplo, oigan esta: el optimismo. Hay que tener cuidado, porque el optimismo en la iglesia evangélica a veces se confunde con la fe. Y hay personas que usan la palabra optimismo como sinónimo de fe. Y le dicen a la gente: me extraña, hermano, ¿y dónde está pues? ¿Dónde está su fe? Me extraña. Mantenga siempre ánimo, mantenga siempre el gozo, siga adelante, vamos. Y el optimismo es una característica necesaria en la vida de las iglesias y de las personas. Es bueno ser uno optimista y no pesimista. Yo estoy de acuerdo que hay que ser optimista y no pesimista. El optimista ve el vaso casi lleno y el pesimista ve el vaso medio lleno. Es tan sencillo aparentemente, pero son dos cosas diferentes. El optimismo es bueno en la vida, pero oigan, hermanos, no es fe. Eso no es fe. Y hay que tener cuidado, porque uno a veces confunde el optimismo con la fe. Por ejemplo, otro error es tener fe en nosotros mismos, que está muy pegadita a esa idea de optimismo. Fe en nosotros mismos. No, si yo soy inteligente. No, si yo tengo experiencia. No, si eso yo lo manejo. Yo me paro enfrente a los hermanos y hablo. Eso es chiche. Yo lo puedo hacer. No, yo. Y empezamos a creernos que nosotros somos buenos, inteligentes, capaces, tenemos los recursos, la experiencia, el conocimiento, los años, y creemos en nosotros. Y entonces estamos confiando en nosotros. Y a mí una persona me preguntó: hermano, yo llevo 35 años de ministerio pastoral. Y una persona me preguntó: hermano, ¿y usted cuando se para adelante todavía tiene nervios? Y le dije: sí. ¿Pero cómo? Me dijo. Sí, tengo nervios. No tanto porque estoy parado frente a la gente, sino más porque yo soy un predicador de la palabra. Y estoy hablando en nombre de Dios. Y eso es serio. Y le estoy hablando la palabra de Dios. Y le estoy hablando al pueblo de Dios. Por eso es que me pongo nervioso. Porque no quiero hablar lo que no es. Muchos nos paramos en los púlpitos evangélicos y no hablamos lo que es. Entonces, dice que hay gente ya con la experiencia que confía en sí misma. Y dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que esa fe también es no solamente una maldición, es el confiar en mí mismo. Algunos tienen fe en las cosas materiales y piensan que las cosas materiales son el todo. Y yo por eso quiero agradecer al Señor, porque son 15 años y esta iglesia no tiene ni terreno. Esta iglesia me deja mi comprobación de una tesis que yo he tenido. Y estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. Porque hay iglesias que apenas tienen 3 miembros y ya están
comprando terreno y queriendo construir, y le pasan pidiendo al alcalde, le piden a los brujos, le piden al esto, al otro, a un montón, y pasan recogiendo ofrendas y sobres y cuando uno va a la inauguración, 2 personas hay y se hacen los templos por gusto. Hermano, lo más importante no es un edificio, lo más importante es la gente que está en ese edificio. Y por eso la prioridad no es eso. Eso no es la prioridad. Yo pensaba, este lugar tan bonito que Dios nos ha prestado, Dios nos lo ha prestado. Y este lugar tan especial, tan atractivo, tan familiar, tan completo, tan exacto. Yo soy muy curioso y observo los detalles. Mire, observé que justamente esto tiene una mente, los que yo conozco, pero no confiamos en las cosas materiales. Porque si confiamos en las cosas materiales, eso es delicado. Dice la Biblia, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Porque no es en la fuerza del caballo, sino que es en el Señor, en las historias en lo que el Señor ha hecho. La fe es delicada. Y les voy a mencionar el peor error que hay ahorita. Alguien dijo, la nueva era es un error externo a la iglesia, pero la fe en la fe es un error interno de la iglesia. Voy a explicarles qué es eso de la fe en la fe. Miren, la fe en la fe es la fe en nuestras palabras, que no se les olvide. Es la fe en nuestras palabras o declaraciones positivas. Y entonces, por ejemplo, se usa esta expresión, yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo decreto y lo declaro. Y esa manera de hablar suena bonita, suena parecida a la fe, pero realmente no es fe. Nosotros tenemos que aprender que eso de andar decretando y andar declarando es una expresión abusiva de un hijo de Dios. Es una expresión endiosada de un hombre. Y hay que tener cuidado porque uno en las iglesias muy modernas escucha eso. Declárelo, hermano, decrételo, hermano, declárelo. Y esas declaraciones son delicadas. Imagínense, son no ciertas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se puede dar comúnmente. Yo invité a Alicia. Alicia es una maestra que trabaja con nosotros en el colegio en Santa Ana y es aguachapaneca. Una linda persona. Yo anhelo, bueno, realmente ella tiene su iglesia y que siga en su iglesia, ¿verdad? Pero le dije a Alicia, te invito a venir. Y me dijo, voy a llegar, pastor. Ya cuando estaba aquí me escribe y me dice, pastor, perdón que no voy a poder, me siento un poco mal de salud. Pero lo que yo les quiero contar es que Alicia me dijo, estoy un poco mal. Y yo pude haberle dicho, en ese momento, la fe pues, la fe. Y decirle, Alicia, ven acá y yo te prometo que regresarás sana. O alguna persona dice, hermano, fíjese que tengo un poco de gripe, estoy con gripe. Usted le dice, no, está haciendo una declaración negativa, diga que no tiene gripe. ¿Y cómo, hermano? Es imposible, usted tiene gripe y tiene que aceptar que tiene gripe. La declaración que usted haga de que no tiene gripe no le va a quitar la gripe. Y mire, hay tantos testimonios, libros de historias se han escrito. Leí hace poco el de un hombre, de una familia, los Parkers en Estados Unidos. Tenían a su niño enfermo de diabetes. Y les dijeron, declare que su niño está sano, declare y no le ponga medicina, declárelo que está sano. Y empezaron a declarar que estaba sano. Y le suspendieron la insulina porque él ya necesitaba, ¿verdad? Usted que es doctor sabe eso, que necesitaba ya en una etapa la insulina. Y le dijeron, no le ponga, declárelo que está sano y quítele la insulina. Y se la quitaron. Y el niño entró en un coma
coma diabético creo que se llama. Entró en un coma diabético y se murió. Y cuando lo enterraron, ellos no hicieron un funeral, sino que hicieron un culto de resucitación. Hermano, es una aberración. El tener ese tipo de pensamiento y creer que eso es fe, eso es una aberración. El padre de este pensamiento se llama Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin, por allá por 1917 hasta 2003 más o menos, dijo una declaración que la leo, abro comillas: la fe es una fuerza o una ley universal, inquebrantable, que Dios estableció, tal como la ley de la gravedad, y que se ejercita para obtener beneficios o bendiciones a través de lo que se declara con nuestras palabras. Cuando uno oye eso, si uno lo oye así, sin profundizar, uno dice: qué bonito, sí. Pero hay que entender lo que esa declaración dice. Es una declaración profunda, delicada. La fe no es una fuerza, la fe no es una ley, y tampoco se logra por una declaración, y tampoco para conseguir beneficios materiales. Tremendo. Y dijo él: esta ley se activa al declarar positivamente lo que se desea obtener, creyéndolo como ya obtenido debido a que ha sido declarado con fe. Se oye como muy bonito, se oye como evangélico, pero honestamente no lo es. Y si alguno en este momento le voy a romper paradigmas, no me importa, pero le estoy hablando la verdad de la palabra. Y quiero que usted, y lo va a ver cuando cuando termine el mensaje, usted va a tener claro todo esto. Ahora, cuando él dice esto, y ya cierro comillas, cuando él dice esto, entonces, en este caso, la fe, como él la está describiendo, es más un asunto de lo que decimos o declaramos, en lugar de ser un asunto de quién es la persona en quien creemos o quien confiamos. Y entonces ya se cambia totalmente. Se le da un giro totalmente equivocado. La fe, en ese caso, no es un asunto del objeto de la fe, sino que es un asunto de lo que yo digo o lo que yo declaro. Y él usó 4 principios que él dice que Dios le dijo. 4 principios. Y él dijo: estos principios Jesús me los dio a mí en una revelación, y me los dio y se los digo. Número 1, dilo. Dilo, solo dilo, dilo. 2, hazlo. Ya lo dijiste, hazlo, ahora hazlo. Número 3, recíbelo. Y número 4, compártelo. La pregunta es: ¿dónde está eso en la Biblia? Esos 4 principios. ¿Qué coherencia tienen con el mensaje completo de la Biblia? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, y algo que quiero decir, entre todas las cosas, estamos en la edad de adolescencia de la iglesia, y quisiera que esta edad de adolescencia sirva para decidir cosas buenas de aquí en adelante. Que ese sea que aquí sea el momento del fundamento de las decisiones muy buenas, porque todo esto que he dicho no es fe. Con mucha pena, por si alguien estaba pensando que eso era fe. Entonces usted me dice: pastor, ¿qué es la fe entonces? Yo pensaba que entendía que era la fe. ¿Qué es la fe, pastor? ¿Está diciendo, pastor, que hay una fe verdadera y hay una fe falsa? ¿Cuál es la fe que debo tener como cristiano? O quizá, ¿cuál es la fe bíblica? Yo voy a contestar sobre esta segunda parte. ¿Cuál es la fe bíblica? En primer lugar, la fe bíblica o la fe verdadera, la fe que un cristiano debe tener, que es la fe bíblica, debe ser trascendente. Oigan esto, entendamos trascendente. Cuando yo hablo de trascendencia, estoy hablando más que
lo inmanente, lo terrenal, lo presente. La trascendencia es el más allá. A ver, para explicar esto, ¿cuál es el libro o cuál es el capítulo que habla de la fe fuertemente, que los cristianos lo conocemos? Hebreos. Muy bien, muy bien. Hebreos 11. Se llama el capítulo de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe, dicen algunos teólogos. Excelente, o unos predicadores. Es que este capítulo habla de la fe y empieza a describir a todos los hombres de fe. Pero usted ya estudió ese capítulo, ya se dio cuenta de lo que significa. Porque ese es el punto. Empieza la gente a describirlo y dice, bueno, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la gente dice, es que mire, solo espérelo, tenga la convicción, solo créalo, solo créalo, solo créalo, solo crea, solo crea, solo crea, solo crea. Y el punto es que tenemos que entender esto, hermanos. Porque a veces las personas sacamos, y aquí no estoy atacando a nadie, nosotros en Emmanuel no atacamos a ninguna iglesia, pero yo sí quiero decir que debemos reflexionar nosotros de lo que hacemos. Porque, por ejemplo, a veces hacemos eso, tenga fe, no, tenga fe. Pero oigan, la palabra certeza significa seguridad inquebrantable. También significa el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo que no deja lugar a dudas. Eso es como la idea de la certeza. La certeza es una seguridad, una confianza, algo que se tiene claro. Entonces dice que es pues la fe, la certeza. Es una seguridad, una confianza tremenda. Pero luego dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oigan bien, de lo que se espera. El espera tiene un enfoque futuro, no es un enfoque presente. Y esa es la idea realmente del versículo. La fe es la certeza de lo que se espera. Algo que no se tiene, algo que no ha llegado, algo que está en el futuro. Y realmente, según el contexto de todo el capítulo, es trascendente, es algo que se espera en el más allá. Y vayan entendiendo eso conmigo. Es algo que se espera en el más allá, no es algo que se espera. El versículo no está hablando de cosas de ahora. El versículo está hablando de trascendencia, de algo que no se ve, algo que se está más allá. Ahora, ese enfoque es interesante. Por eso es que está poniendo al hombre, a usted y a mí, a la iglesia Emmanuel y a toda la gente del mundo, la está poniendo frente a un mundo futuro, a un mundo desconocido, a un mundo que no se conoce, que no se ve, con una actitud más futura, más del cielo que de la tierra. Entonces ya vamos entendiendo Hebreos 11:1. Ahora ya no lo vamos entendiendo. No, hermano, mire, solo créalo, solo créalo. No. ¿De qué está hablando el versículo? Se lo voy a mostrar más abajito. Está hablando de algo más allá. Por eso, hablando de los hombres que están ahí en Hebreos, mire lo que dice. Estos, hablando de todos los héroes de la fe, dice que estos fueron elogiados por su fe, pero fueron destruidos, fueron perseguidos, encarcelados y sufrieron muertes tortuosas. Estos hombres y mujeres nos dieron ejemplos y sin embargo sus vidas se caracterizaron más por la perseverancia que por la prosperidad. ¿Estamos entendiendo la fe? Entonces usted no puede usar la fe como la usa la mayoría de gente dentro de las iglesias y que a veces la usamos aquí en la iglesia Emmanuel equivocadamente. La fe aquí en Hebreos nos está llevando más allá. Ahora, para que usted vea esto, empieza a describir, bueno, lo voy a leer un poquito más adelante, los versículos 2 en adelante, pero quiero que ustedes vean que esta fe
Es una fe trascendente que habla del más allá, no habla del presente, pero es una fe que tiene, se puede llamar una fe con un enfoque general. Yo así le pongo, general, porque esta fe fue adoptada por los hombres del más allá. Vean qué dice el versículo 2. Por ella, dice el versículo 2, alcanzaron, ¿quiénes? Buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los antiguos son todos los hombres que están, incluso todos los que se mencionan ahí, pero empieza a hablar de Abel, empieza a hablar de Enoc, empieza a hablar de Noé. ¿Quiénes? Estos eran los antiguos. Los antiguos, dice que alcanzaron, estos hombres antiguos alcanzaron testimonio, alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Ellos no sabían nada de Cristo, no sabían nada de la venida del Señor. Ya había habido un protoevangelio en la palabra del Señor en Génesis 3, pero ellos no lo entendían. Ellos no entendían cuando Jesús dijo que le dijo a Satanás, a la serpiente, que la serpiente, que la serpiente mordería el carcañal. Ese es el protoevangelio. Es el anuncio del evangelio, ¿ya? Pero que él le heriría la cabeza a Satanás. Entonces ahí será el primer anuncio del evangelio, que vendría un Mesías y que moriría. Pero ellos no lo entendían en ese momento. Sin embargo, ellos tenían fe, la certeza de la convicción de las cosas que no se veían del más allá. Ese es realmente el enfoque de la fe en Hebreos. Miren esta paráfrasis que encontré acerca del versículo 1 y 2, y esto les puede ayudar a ustedes y a mí me ayudó a que me quedara más clara. Dice, la fe es soporte de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. Gracias a ella los antiguos quedaron acreditados. Me encanta la paráfrasis porque nos aclara y nos dice, mire, pues entonces la fe es lo que ayuda a que las personas tengan esperanza o que esperen lo que está más allá, lo que no ven, lo que está más allá. Y eso, gracias a esa fe de esperar el más allá, los hombres antiguos fueron acreditados por el Señor, se ganaron el crédito del Señor. Entonces, cuando hablamos de la fe, esta fe hasta aquí no es una fe cristiana. Hebreos está hablando entonces en el capítulo 11 de una fe, pero no de una fe evangélica, sino que está hablando de una fe general, de una fe que los hombres, aún no creyendo en Cristo, creían y la entendían. Es una definición bíblica, pero no es cristiana. Es más bien una definición platónica, es decir, platónica en el sentido de que los antiguos tenían esas ideas como en el más allá. Pero la palabra es tan cuidadosa que abarca esas ideas y esos pensamientos y las trae a un pensamiento bíblico. Entonces el escritor a los hebreos está abogando por el concepto más que todo bíblico, pero platónico en ese sentido, en el esperar algo más allá. Ahora yo quiero hacer unas aplicaciones. El mundo contemporáneo en el que estamos nosotros es materialista, ¿sí o no? Cuando hablamos de que es materialista, pues todo el enfoque está en la tierra. Y nosotros hemos sido permeados también como iglesia por la idea materialista y humanista. Hay conceptos humanistas y ¿cómo se llama? Y materialistas, que son conceptos que van más allá de simplemente pensar en que a mí me gusta lo material, sino que son elementos que ven esas cosas como el fin supremo. Son ideas que ven el fin supremo en eso, en lo material. Incluso ven al hombre, cuando se habla de humanismo, se ve al hombre no solamente en el sentido de ser humano, de tener sentido humanista, sino de ser un Dios.
son conceptos dialécticos que van más allá de los pensamientos comunes. Pero el mundo es materialista y es humanista, lo cual, pues por supuesto, implica que en ese caso se busca la realización y hasta la deificación del hombre por el hombre. Y yo me preguntaba, ¿cuánto de este pensamiento ha permeado la iglesia cristiana? Pues mucho, mucho. Cuando a usted le dicen, y usted no es hijo de Dios, ¿por qué tiene ese problema? ¿Y por qué está pobre? Si usted es hijo de Dios, no tiene que ser pobre. Si usted es hijo de Dios, no tiene que ser enfermo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese es el salpicar del humanismo y del materialismo envuelto de fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando le decimos hay un hermano enfermo en la iglesia, por ejemplo. Siempre tenemos hermanos enfermos en la iglesia. Nosotros tenemos ahorita enfermo a un muchacho de la iglesia que se llama Kevin Calderón. Kevin Calderón, un niño que creció en la iglesia, un muchacho bueno, servidor, ahí vivió toda su vida y ahora se enfermó. Tiene 2, 3 años de estar enfermo. A cada día se va deteriorando, se va acabando. Su problema es neuronal. Ya no tiene solución. Los médicos no le hallan solución en todo El Salvador. Ya se mandaron exámenes a Estados Unidos y a todas partes del mundo y no encuentran la solución para qué. Una cosa terrible. Un muchacho alto, simpático. ¿Ustedes lo conocieron? Lo vieran ahora. Una tristeza. Y siempre vamos a tener hermanos enfermos en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, Dios te va a sanar. Dios ahora te va a sanar. Mire, yo viví el caso de una hermana que tenía cáncer. La amábamos mucho, la hermana Mireira era. La amábamos mucho, la conocimos cuando mi esposa iba a dar a luz a mi último hijo. Hicieron la cola en el seguro, ella iba aquí y la otra adelante. Se movían y las dos embarazadas iban así. Y ahí se empezaron a hablar y se conocieron, se hicieron amigas. La evangelizó mi esposa, la llevó a la iglesia, la ganamos y una cosa bonita. Tuvo 2 niños preciosos, David y Derian. Y los niños, ojos celestes son los niños preciosos, los niños y todo. Y viene la muchacha y se enferma de cáncer. Una niña que la amábamos en la iglesia tanto que empezamos a orar y a llorar y a hacer vigilias y a hacer ayunos y levantamos una cadena de oración a las 4 de la mañana y la iglesia se llenaba orando y clamando por Mireia. Y llegó un hermano profeta. El Señor te va a levantar. Ya deje de orar que el Señor te va a levantar. Y la hermana se murió. Y entonces, ¿dónde quedó todo eso? Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. De verdad, es que es bonito, es como muy espectacular decirle a una persona: el Señor te va a sacar de aquí caminando. El Señor, Él ¿lo puede hacer el Señor? Sí que lo puede hacer. Pero el punto es que yo no estoy autorizado para hacer cosas como esas. Ahora, hermano, Dios te va a conceder todo lo que quieres. Lo que quieres. Hay que entender lo que dice ese versículo. Él concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. ¿A qué se refiere eso? Porque a veces solo lo mencionamos sin entender lo que significa. Dios no concede todas las peticiones del corazón de la gente. Si no, usted ya hubiera matado a saber a cuántos. Dios te va a dar todo lo que quieres. Hermano, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él te va a dar el oro y la plata. ¿Quieres? ¿Y quién no quiere, pues? Entonces dice: amén. Yo quiero, y cae de rodillas. Y solo dame las escrituras de tu casa y luego me las das y luego el Señor te va a dar otras.
Eso se llama estafa, hermano. ¿Cómo le voy a pedir las escrituras de su casa a usted? No, eso sería estafa. Y si él lo está haciendo, le jalo las orejas y no suave. No, eso no se puede hacer, eso no es correcto. Eso es el evangelio, un negocio, una estafa. El evangelio no es un negocio, el evangelio no es una estafa. El evangelio es un lugar donde nosotros edificamos el corazón de la gente, preparamos a la gente para el más allá. Esa es la realidad, esa es la realidad bíblica. Ahora, Hebreos, el ejemplo más fuerte. Hoy sí quiero que lean esta parte conmigo. Hebreos 11. Vean el versículo 13. ¿Qué dice? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ah, bueno, ¿y no que eran hombres de fe, pues? O sea que esto no encaja con la idea de fe, de la fe en la fe. Esto no encaja con las declaraciones positivas. Porque aquí dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Otra vez, ese es el concepto correcto del versículo 1, de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Dónde está el enfoque de su fe? En el más allá. Es trascendente otra vez. No estaban. Ahora, vean qué dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Están pensando en el más allá, en una patria, en una nueva Jerusalén, en una distinta, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Esa es la fe verdadera de un cristiano, de un hijo de Dios, digamos, es trascendente. Y uno puede ver más adelante. Miren el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Juela, qué injusto es Dios, porque yo me quedé sola caminando los 15 años. Y yo dije, qué bonito el drama que hicieron, porque encaja cabal con lo que estamos diciendo. Algunos se van a salir porque no alcanzan los dulces que querían, pero los que están viendo el premio allá, que no se mira. Qué bien, me encantó el drama, estaba chillando en el drama, yo chillando estaba, no riéndome, me estaba chillando en el drama. Lo hicieron tan bien y encaja con el mensaje que yo traía. No lo mirás allá, allá está. No, yo no lo miro nada, decía la hermana esa enamorada, que le llegó a todos ahí. Excelente el drama que hicieron. Yo lo miro allá, decía la niña. Yo allá, no, que no lo mirás, no. Lo miramos y no lo hemos recibido. Esa es la fe, hermanos. Nosotros los cristianos de la iglesia Emanuel tenemos que aprender a no vivir por las cosas de esta vida. El verdadero enfoque de un cristiano emanuelita no está en esta tierra. El verdadero enfoque de un cristiano emanuelita está en el más allá. Tremendo esto de Hebreos, tremendo. No sé si usted lo había visto así, pero cuando yo estudié esto dije, wow. O sea que no es solo de andar recetando versículos, sino que hay que entender el contexto de lo que la palabra dice. Algunos somos buenos para recetar versículos, pero cuando usted recete un versículo, piense de qué es, porque imagínese el doctor recetando cosas que
solo porque es receta, pero no sabe qué implicaciones tiene esa medicina, qué efectos secundarios, etcétera, etcétera. Que bueno, ellos no le dicen a uno los efectos secundarios, pero sí, el buen médico le dice, mire, esta medicina, todas tienen efectos secundarios, la química, ¿verdad? Pero hay médicos que dicen, no, mire, como por ese concepto ético y moral, ellos dicen, esta es buena, pero le va a afectar en eso. Mejor esta, que es menos buena, pero no tiene tantos efectos. O sea, por lo menos ve esa parte, y los médicos de Manuel son así. Así que no vayan a buscar otro médico, busquen a él, y si hay otro aquí, busquen a los de aquí, porque los de aquí deben ser así, correctos. Muy bien. Segundo lugar, la fe es cristocéntrica. La fe bíblica, en primer lugar, es trascendente, ya los trasladé a otro nivel. En segundo lugar, es cristocéntrica, es decir, que se fundamenta en Cristo. Ahora miren lo paradójico. Vayan al capítulo 12. Estamos en el capítulo 11. Ahora vayan al capítulo 12. ¿Qué dice el capítulo 12? Versículo 1. Por tanto, mire, por tanto es una conexión, una expresión conectiva entre el capítulo anterior y el que ahora viene. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se cree que se habla de los testigos estos del capítulo 11. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. O sea que el capítulo sigue hablando de la fe. Y aquí nos lleva, y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tremendo. Como cuando uno estudia la Biblia con responsabilidad, las vendas se le van cayendo y uno, wow, qué maravilloso. Entonces, si ustedes hacen una comparación entre el capítulo 11 y el capítulo 12, aquí hay un cambio. Yo le llamo del desierto y de la soledad a un ambiente de expectación, porque de los desiertos y de ser aserrados de la tribulación los pasa a un estadio donde están corriendo una carrera, y luego los pasa del horno de fuego al estadio, a la bulla, a la algarabía. Se necesita también constancia. Por eso dice, corran con paciencia, vayan, sigan. Y Jesús es el ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. O sea, dijo, esto no es nada, pues yo lo paso por esa iglesia de Huachapán que se va a fundar y que me va a alabar en espíritu y en verdad, y que me va a cantar, y que va a predicar mi verdad, y que va a salvar a gente, y que le va a quitar las vendas, y que le va a mostrar que hay algo más allá. Esa es mi iglesia, yo voy a morir por esa iglesia, y Él murió por esa iglesia. Él murió por esa iglesia. Y por eso dice que Él es el consumador de la fe. ¿Qué significa eso de que es consumador de la fe? Porque con su muerte Él realizó y hasta convirtió en realidad tangible la promesa hecha a la fe a los hombres antiguos. O sea que cuando Él hace eso, los hombres antiguos creo que aplaudieron en el cielo. Cabal, lo que nosotros decíamos, y lo vieron, lo que queríamos ver, y lo vieron desde allá. Imagínense hasta dónde lo vieron, hasta dónde él consumó. Por eso es que la fe sin Jesús es una farsa. La fe sin Jesús es todo menos fe bíblica. Entonces usted no se deje apantallar de aquellos que hablan así, ¿verdad? No, hermano, yo resucito a los muertos. No, venga. No se deje apantallar. Eso no es la verdadera fe bíblica. La verdadera fe bíblica está aquí. Primero está enfocada es trascendente, y luego es enfocada en Jesús.
Lo que dice que es consumador de la fe significa que une la fe de aquellos hombres antidiluvianos con nosotros que ahora no solamente creemos lo del más allá, lo de los antiguos, sino que creemos la fe cristiana. Y entonces vamos al Nuevo Testamento y empezamos a ver todo lo que pasa. Todo lo que está escrito, todos los milagros y todas las cosas que pasaron en el Nuevo Testamento fueron hechas con un propósito. Y me encanta, fíjese, Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Eso en teología se llama sinópticos porque ellos coinciden entre sí. Casi siempre lo que está dicho en uno está dicho en otro y en el otro, pero a veces con una versión un poquito diferente, pero son evangelios sinópticos. Juan ya no es sinóptico. Y Juan a todos los milagros de Jesús le llama señales o signos. Y eso es interesante porque cuando uno empieza a estudiar los milagros, por ejemplo, bueno, todos los milagros, todos los de los sinópticos y los de Juan, de los evangelios, digamos, todos los milagros se enfocan en Jesús. En el fondo, ese milagro no era para que ellos vieran que Jesús era un sanador. ¿Se acuerdan cuando dice que le dijo a muchos de ellos, les dijo, no le cuenten a nadie? Se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué él les decía que no le contaran a nadie? Hace poquito yo estoy predicando sobre Marcos. Llevo un año casi de estar predicando sobre Marcos y voy en el capítulo 7. Apenas se avanza hasta el 7 porque es una cosa inmensa. Pero cuando vemos ahí aquel sordo mudo, uno que tartamudeaba en el capítulo 7, dice que él no había hablado, así hacía para hablar, eso era lo único que podía, y era sordo, y el Señor lo sanó y le dijo, no le digan a nadie. Entonces yo les decía a los hermanos, mire qué paradójico que él era tartamudo, no hablaba bien, y en el momento que Jesús lo sanó dice que hablaba bien. Ahora le dice, ahora no hables. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Jesús eso? Si uno diría, no, si vayan y cuenten que él lo sanó. Pero él decía, no quiero que le digan a la gente. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento, los que iban a ir a decir de Jesús, no iban a dar un mensaje completo de quién era Jesús. No que ellos iban a ir a decir, miren, allá hay un brujo, allá hay un sanador, allá hay uno que hace milagros, vengan. Y eso pasó en muchos casos. Y ese no era el propósito de Jesús. Lo que Jesús quería es que lo conocieran a Él como el Salvador. Que era sanador, sí, pero el verdadero enfoque, Jesús vino a salvar. Por eso Jesús es el Salvador de la humanidad. Él vino a salvar. El propósito de su venida es salvífico. Entonces todos los milagros los llevó a ese punto, a que la gente creyera quién era Él. Y ustedes van a encontrar palabras tremendas en la Biblia sobre eso. Vamos a leer 2 pasajes sin comentarlos, pero es que esto no puedo dejar de leerlo porque esto es maravilloso. Miren, por favor, vayan a San Juan, rapidito, síganme y van leyendo porque eso les va a ayudar mucho. San Juan nos va a ayudar. San Juan capítulo 9. Miren, ¿cuál era el problema de los fariseos en este caso de la sanidad de este hombre? Ellos no querían creer quién era Jesús. Y entonces vean el versículo 13. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 9 versículo 13. Llevaron ante él los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Cuándo le pueden dar un gloria al Señor? Qué palabra esa, qué historia más linda. Pero me encanta cómo termina: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. La señal del poder de Dios. O sea que Jesús es Dios. El problema aquí era que Jesús era Dios y no lo querían creer, no lo querían aceptar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor los llevó e hizo los milagros. Ya no puedo seguir leyendo tantos por el tiempo, pero los llevó. Quiero que ustedes vean, y cuando lean un milagro, noten que Jesús le dijo: ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Crees en mí? ¿Crees que yo soy el enviado? ¿Crees? Él está enfocando a la gente a que crean en Él. El verdadero propósito es creer en Él. Entonces la fe se fundamenta en Él. Y aún los versículos que nosotros usamos mal se fundamenta en Él. Le voy a poner un ejemplo. Vayan a Mateo. Ahora vayan a Mateo. Disculpen que como no vengo todos los días, quiero aprovechar el día que me toca, hermano. Perdonen hoy, pero Mateo 17, 20. El contexto de este capítulo es cuando Jesús va a la transfiguración y se fue con 3 discípulos y los demás se quedaron abajo del monte. Y mire, cuando pasa, ahí llegó un endemoniado y ellos oraron por él y no lo pudieron sanar. Entonces mire lo que pasa en el versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque ellos le dijeron: ¿por qué no pudimos liberar al hombre? Y él dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¡Wow! ¿Cuántos creen esto? Ahora, ¿cuántos lo entienden? Ahí está el punto. La gente lo aplica normalmente así: hermano, tenga fe, hombre. Tenga fe que esa muchacha le va a decir que sí. Si dice la Biblia, si tú tuvieras fe, le vas a decir a un monte: pásate de aquí para allá, y él se va a pasar. Ahora le pregunto: ¿cuántos de ustedes han visto que un monte sea trasladado por alguien al mar? Por lo menos yo no tengo información. Si estoy atrasado me ayudan, pero yo no he oído ni he visto que uno de esos hermanos que dice que tiene fe como un grano de mostaza, pasar un monte para el mar. No ha habido ninguno. No lo ha habido. Y no lo va a haber. Porque este versículo no está hablando de eso. Este versículo, ¿por qué el Señor dijo un grano de mostaza y no dijo un grano de arena? Empecemos de ahí. Porque el grano de mostaza es vivo, tiene vida en sí. Y el Señor lo que está haciendo es hablando del reino de Él. Jesús no está hablando de una fe de que el hombre tenga que tener, sino está hablando de que crean en Él. Los mismos discípulos no creyeron en Él tan fácilmente. Pasaron los 3 años y medio y todavía tenían dudas. En alguna ocasión, cuando empezó el ministerio, dice que dijeron: ¿cómo es que dijeron?
dijeron, ¿quién es este hombre? Y la gente decía, ¿quién es este hombre que a los ciegos hace ver y a los sordos oír? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban, tenían dudas. Y cuando él muere en la cruz, ¿a dónde se fue Pedro? Pedro se fue a pescar de nuevo, porque dijo, no, nos engañó, nos engañó. Ni aún creyeron. Y todos se fueron con él, dice la Biblia, porque realmente en el fondo no creyeron. Ellos creyeron de verdad cuando Jesús resucitó. Esa fue la prueba final, cuando incluso Tomás todavía lo ve resucitado y le dice, no, Señor, yo no lo creo, quizá quiero ver tu mano, y le metió el dedo en la mano y en el costado. Bueno, y entonces le dijo, Señor y Dios mío, dijo Tomás. Es la declaración más poderosa que un incrédulo ha dicho. Y en el fondo eso es el evangelio. Eso es que el evangelio nos lleva a Jesús, hermanos. El evangelio no nos lleva a nuestras necesidades. El evangelio nos lleva a Jesús. Ese es el evangelio verdadero. Iglesia Emanuel de Aguachapán, el evangelio los debe llevar a Jesús. En primer lugar, las necesidades nuestras no es la prioridad. El verdadero evangelio te lleva a la persona de Jesucristo. Porque oigan esto, hermano, oigan esto. Ya no voy a leer este pasaje porque ya se me van a cansar. Creo que ya están cansados, ¿verdad? Un poco. Mire, Walter Martin dijo dos cosas poderosas. Abro comillas. Toda fe está subsumida bajo la doctrina bíblica general de la soberanía de Dios. Esto que no se les olvide, porque este tipo dijo una gran verdad. Toda fe está subsumida bajo la doctrina bíblica general de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es aquel atributo de Dios que le hace a Dios no depender de nada ni de nadie, y que Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. ¿Están de acuerdo en eso? Si usted no cree en la soberanía de Dios, ya se metió a un problema. La segunda cosa que él dijo, que viene unida a esto: el creador es el Señor del universo y no un multitareas cósmico a las órdenes de su creación. Él no es un multitareas cósmico a la orden de su creación. No es nuestra fe la que se sienta en el trono, sino que nuestro Dios soberano, el que se sienta en el trono. Entonces, nosotros tenemos que luchar para no convertir a Jesús en un medio para nuestras necesidades, sino en un fin. ¿Oyeron esto? Tenemos que luchar para no convertir a Jesús en un medio para mis necesidades, sino en un fin de mi vida. El fin. Yo le llamo a esto el fin de los fines. O como diría una persona que maneja conceptos de manera profunda, el fin teleológico. ¿Qué es el fin teleológico? El fin teleológico es el fin de los fines, el fin último, el fin supremo, la verdadera razón de por qué hacemos lo que hacemos o por qué estamos donde estamos. Y eso es lo que pasó con Pablo. Pablo entendió eso. Para Pablo, Jesús fue el fin, no un medio. ¿Se acuerdan lo que dijo él? Dijo, ya no lo busquen, solo lo leo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todas las cosas, todo. Todas, ¿qué todas? Todo.
Y yo siempre pienso en las necesidades más vitales de la vida de uno. Imagínese que, vamos a ver, hermana, ¿cómo te llamas? Ingrid. La hermana Ingrid es una niña que yo la conozco de años. Una niña preciosa, una niña fiel. Es excelente muchacha. ¿Ya tienes novio? ¿Cuántos años tienes? 34. No te desesperes. No te desesperes. Si tienes a Cristo, tu fin no es tu matrimonio, tu fin no es tu vida social, tu fin último, tu fin teleológico es Cristo. Y si tú dices, no, pero pastor, yo quiero casarme y me llegó uno, es algo bolo y algo marihuano, pero como no me llega nadie, entonces con este me voy a quedar. No, Ingrid, no, Ingrid. El Señor ha prometido que nada faltará a sus hijos. Nada de lo que Él cree, no nada de lo que tú crees. El que tiene oídos para oír. Sí, ese es el punto, pero apliquémoslo a todas las áreas de la vida. Y mire, y sigue diciendo Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Vale más un hombrecillo que Dios? ¿Vale más una mujercilla cualquiera que Dios? Nada de eso. Nada de eso. Si tú te quedas para servir al Señor sin casarte, pero si le estás siendo fiel, ahí está. Eso, si no aparece nadie, que no aparezca, porque tú le estás sirviendo al Señor. Ese es el fin último. Por eso es que aquella muchacha, aquella enamorada dijo que vino a la iglesia a buscar de todo. Ahí buscó señoritas y buscó jóvenes y todo. De esos abundan en las iglesias. Porque el fin, Cristo es el medio para esto, para lo otro, para lo otro. Pero nosotros no debemos hacer eso, hermano. Los que el Señor quiso que estuvieran esta mañana oyendo la palabra, nosotros no vamos, ni siquiera usted vaya a la iglesia porque lo saluden. Ni siquiera vayan a la iglesia porque los pastores les atienden y están para ustedes. Mire, cuando la iglesia crezca, ellos ya no van a poder estar para todos. Yo admiro el espíritu bonito que hay aquí en esta iglesia de familia y que el pastor está para ustedes, pero yo ya no estoy para la gente. En la iglesia habemos como casi 300 miembros y yo tengo 1000 actividades, 1000 cosas, 1000 consejerías, pero hay mucha gente que ya no la puedo atender. Ya no estoy para ellos, pero Cristo está para ellos. Porque cuando nosotros usamos la iglesia con un fin utilitarista, como un medio y no como un fin, hay un problema. Entonces, mantengan eso así, aquí, hasta donde se pueda. Pero cuando ya no se pueda, abran ministerios, gente de consejería, gente que vaya haciendo el trabajo y que se distribuyan. Así tiene que ser. Hay 53 ministerios ahorita. Y después tiene que haber otros 100, no sé. Pero esa es la idea. Pero Pablo dice, pero yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y vean el versículo 3:9 de Filipenses. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por fe, por la fe. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Tremendo. Termino, hermano. Tenía tantos ejemplos, pero traté de cortar. Imagínense qué barbaridad, sé que había durado 2 horas. Pero quiero terminar con esto. Pónganme atención a esto. ¿Qué es más fuerte?
que yo me aferre a conseguir algo o que crea que Jesús sabe lo que yo necesito. Alguna gente dice, la fe que mueve montaña, mire, usted puede decirle a este monte, pero también fe es ver que el monte no se mueve, pero que yo sigo parado. ¿Ya? Porque esa es la verdadera fe. Esa es la fe de Hebreos, la que no se ve, pero se cree. Mire, y yo digo dos cosas, y esto que le quede como una enseñanza, principios para la iglesia de Aguachapán. Uno, nosotros creemos que Él puede hacer todo y que no hay nada, absolutamente nada que Él no pueda hacer. Amén. Pero que Él lo va a hacer cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces nosotros creemos eso, y eso es fe. Eso es fe en Él. Eso es fe bíblica. Si el Señor no te sana, es porque hay un propósito, pero Él lo pudiera hacer. Entonces, Señor, oramos que tú levantes a este enfermo si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, tú sabes. Y hermano, usted se puede cortar las venas y hacer lo que usted quiera, pero si Dios no quiere, no lo va a sanar. Y si Él quiere, va a oír su oración. Por eso muchos enfermos son sanados por una oración tan sencilla de alguien, y muchos, si usted se puede sajar las venas y esa persona no va a ser sana, porque no era la voluntad del Señor. Él entiende las cosas mejor que nosotros. Ahora, ¿cuál enfoque será mejor? ¿El que te enseñamos a seguir todo en esta tierra o a Jesús por encima de todas las cosas? Esta mañana te he enseñado a Jesús por encima de todas las cosas. Ese es mi mensaje para esta mañana. Y la última pregunta: ¿qué es lo que más la gente quiere oír y por qué? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Verdad que sí? Sí, lo terrenal, lo material. La gente quiere, no, aún en la iglesia, ¿verdad? Estamos dependiendo mucho de lo material. Entonces termino con esta declaración. Como cristianos emanuelitas, la escribí aquí porque no quería que se me olvidara. Como cristianos emanuelitas, ponemos a Dios como el objeto de nuestra fe y confiamos ciegamente que Él hará lo que esperamos a su manera, no a mi manera, a su manera, a su tiempo, no en mi tiempo, de la manera que a Él le agrada, no de la manera que a mí, lo que nos conviene y no lo que pensamos que nos conviene, de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a mi voluntad. Esa es la fe bíblica. ¿Cuántos quieren esa fe bíblica? Y yo quiero terminar. Si hay aquí alguna persona que no ha aceptado a Jesús, le quiero contar que nosotros por fe recibimos la salvación. Solo por fe. No tenemos más nada que hacer porque Cristo lo hizo todo. Nosotros solo tenemos que creer en el sacrificio de Cristo y en Él, que es el Hijo de Dios. No cualquiera, porque también a la par de él crucificaron a otros dos. No en la crucifixión, sino en la persona que está en el centro y que fue crucificado como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos apropiamos de esa salvación que Él nos dio, creyendo por fe en una oración sencilla, pero de fe. ¿Hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús? Esta mañana lo puede hacer. Si quiere, levante su mano.